Muy buen día, bendiciones, bienvenidos una vez más a un encuentro con nuestro Dios. ¿Y tú has tenido esa experiencia? ¿Te has encontrado con Dios? Puede contar ante otros tu experiencia al tener ese encuentro personal. La Biblia está llena de historias, de relatos hermosos de cómo personas se encontraron con nuestro Dios. Hoy vamos a compartir una de esas historias y además vamos a contar la experiencia o la historia de una de nuestras hermanas que también ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Así es que te pido que si al final este tema te resulta de ayuda, que lo compartas. Si eres nuevo, te pedimos que te suscribas al canal y si no, pues siempre serás bienvenido y encontrarás este tema y otros similares en YouTube, en el canal de Telma Luisa Moreno. Muy bien, la historia que hoy vamos a narrar se encuentra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Es una hermosa historia que quizás muchos conocemos y compartimos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algún hombre o mujer de aquel camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él replicó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? El Señor respondió: Ve, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una experiencia inolvidable y una experiencia que quizá muchos quisieran tener. Pero aunque tu encuentro con el Señor no sea tan espectacular como el de Pablo, y aunque Dios te esté llamando de otra manera, permíteme decirte que Él siempre hace un llamado de salvación a cada uno en forma individual. Pablo, ya leímos, era un perseguidor, encarcelaba, torturaba y mataba a los cristianos. Pero allí, camino a Damasco, el Señor se le presentó de una forma para que Pablo pudiera entender que era Cristo. Dios hará lo que tenga que hacer para llamar tu atención. Y la de Pablo no podía conseguirla de otra manera. Así es que una luz potente lo rodeó del cielo y cayó al suelo. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, porque después fue que se llamó Pablo. Creía que estaba persiguiendo a hombres herejes y a mujeres. Estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y por lo tanto estaba persiguiendo a Cristo. Cuando él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. La iglesia siempre será la iglesia de Cristo. Y al perseguir o maltratar la iglesia, se le está haciendo a Cristo. Pero Pablo no fue rebelde. Pablo respondió a aquel llamado espectacular, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor pudo decirle ahí, o el Señor pudo mandarle un ángel para explicarle, pero el Señor le dijo: levántate, vete a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y el registro bíblico enseña que otro discípulo de nombre Ananías fue mandado para enseñarle a Pablo y para que Pablo fuera curado, porque Pablo quedó ciego en aquel momento. Dios va a utilizar el medio que sea necesario para llamarte, o lo ha utilizado. De ti depende contestar a ese llamado. No siempre va a ser un llamado así, tan dramático como el de Pablo. Quizás el tuyo ni se parezca, pero Dios te va a llamar de la manera que tú puedas escucharlo y entenderlo. Así tenemos la historia de Ramona Severino, nuestra hermana de iglesia. Ella nos dice que a los 7 años ya ella amaba a Jesús. Jesús no tuvo que llamarla igual que a Pablo, porque su corazón fue sensible desde la niñez. Su mamá la mandaba con los vecinos, donde leían el rosario, y ella ya ahí amaba a Jesús, aunque no conocía el nombre de Jesús. A los 10 años se mudaron de aquel lugar y ya no pudo seguir asistiendo, pero seguía amando al Señor. Ella dice que tenía un anhelo, una ansia, un deseo de conocerlo. Así es, que cuando tenía 13 años, le hizo una promesa a la Virgen, que era lo que ella conocía, y le dijo que si la ayudaba a acercarse más a Dios, ella le pediría a su papá que la llevara vestida de blanco a escuchar una misa en la Basílica de Higüey. El Señor vio su corazón tierno, su corazón lleno de amor, y el Señor buscó una forma. Su papá, que generalmente no la dejaban salir a ningún lugar, su papá es quien viene y le dice que hay una campaña en la iglesia adventista, que se preparen para que vayan. Es su papá el que decide, el que Dios utiliza para que ella se encuentre con el Señor. O sea, para que tenga una experiencia más directa, porque ella ya deseaba y amaba al Señor. Así es que ella dice que Satanás es tan sucio que a ella y a sus hermanas se le olvidó. Pero unos hermanos que vivían en otro batey pasaron, ya casi a la hora de ellas acostarse, y le dijeron a su papá que las dejara ir a la iglesia. Así que ellas van a la iglesia y comienzan a asistir noche por noche a esas conferencias. Ahí se encontró con el Señor y abrazó esa verdad. El Señor la abrazó a ella y ella respondió a ese abrazo de amor y dijo que quería ser bautizada. A lo que su mamá dijo que no, porque era un muchacho, tenía 13 años. Pero su papá dijo que ella no estaba haciendo nada malo, que la dejaran. Así es que el 18 de abril del 1965, ella sella su vida con Cristo bajando a las aguas bautismales. 56 años de experiencia de amor con Cristo. 56 años en lo que hay luchas,
pruebas, obstáculos, sufrimientos y lágrimas, a la vez que alegrías y triunfos, pero los ha vivido junto a Cristo Jesús, conociendo al Señor ahí en la iglesia, siendo cristiana, una joven cristiana. Ahí contrajo matrimonio, ahí tuvo su hogar, tuvo 2 hijos y nos cuenta que tuvo un matrimonio feliz, con el cual vivió casada durante 39 años. Hoy su esposo no está, pero descansó en la esperanza de la resurrección. Y ella tiene la esperanza y la convicción, como tenemos los demás, que en la mañana gloriosa de la resurrección se encontrará nuevamente con Él. Y sigue y vive creyendo en Jesús y predicando su palabra. Dios se la encontró a la edad de 7 años. A mí me encontró un poquito más después de los 7 años, pero me encontró niña también. ¿Y a ti? ¿A qué edad te ha llamado el Señor? ¿Te llamó de niño? ¿Te llamó de adolescente? ¿De joven? ¿De adulto? ¿De anciano? ¿Cuándo te llamó el Señor? ¿Y ese llamado del Señor lo aceptaste? ¿Ha entregado tu corazón a Él y vive para Él? ¿O lo rechazaste? Y aún el Señor te continúa llamando. Él te va a llamar de muchas formas y de muchas maneras. Quizá te está llamando ahora a través de este tema, o te ha llamado muchas otras veces. Pero sea cual sea la forma que el Señor utilice para llamarte, un himno, una predicación, un sueño, el testimonio de un hermano, la forma que sea, abre tu corazón al Señor y decide vivir una experiencia con Cristo. Decide vivir la experiencia que tuvo Pablo. Decide vivir la experiencia que tuvo nuestra hermana Ramona. Decide vivir una experiencia con Cristo Jesús. Él habla a tu corazón. No lo dejes pasar. En este momento estaré orando para que Dios hable a tu corazón. Bendito Dios que estás en el cielo. Bendito Dios que trabaja para nuestra salvación. Bendito Dios que en esta ocasión está hablando a algún corazón, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo le toque y ayúdale a tomar la decisión por ti. Que su corazón se abra y responda a la invitación de tu amor. Te lo pedimos por tu nombre. Amén. Jesús está llamando hoy. No lo rechaces. Abre tu corazón y comienza a vivir esta nueva experiencia a su lado. Que Dios te bendiga.